¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un panorama geopolítico bastante complejo. Vamos a ver cómo distintas crisis que parecen lejanas entre sí, desde Oriente Medio hasta nuestra América Latina, en realidad se están conectando. Son, digamos, piezas de un mismo rompecabezas global que está definiendo nuestro presente, y es clave que lo entendamos. Y arrancamos de lleno en la frontera norte de Israel, una zona que siempre está al rojo vivo. Recientemente, un operativo de las Fuerzas de Defensa neutralizó a un agente de Hezbollah. Y esto, como veremos, no es para nada un hecho aislado, sino parte de una lucha constante por la seguridad en la región. De ahí, nos vamos a Moscú. Parece que la guerra en Ucrania está empezando a sentirse cada vez más cerca del Kremlin. La cosa es que la inestabilidad dentro de Rusia se hace evidente con el asesinato de una figura militar de muy alto rango, un evento que abre muchísimos interrogantes sobre la seguridad en el corazón del poder ruso. Mientras todo eso pasa, en el plano económico, la guerra comercial entre la Unión Europea y China se está poniendo cada vez más fea. Lo que empezó como una pelea por los autos eléctricos, ahora amenaza con golpear productos que usamos todos los días. Un ejemplo clarísimo de cómo la geopolítica nos afecta el bolsillo. Y para cerrar los titulares, venimos a nuestro hemisferio. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela está subiendo de nivel, y mucho. La captura de petroleros es una medida súper drástica que podría traer consecuencias que, la verdad, son difíciles de predecir en una región que ya de por sí es un polvorín. Si el video te está gustando, deja un like, suscríbete y activa la campanita. De verdad nos ayuda un montón a seguir creando este tipo de análisis. Bueno, ahora sí vamos a desglosar todo esto. Muy bien, empecemos nuestro análisis profundo en Israel. Es un país donde cada movimiento militar en sus fronteras tiene un efecto dominó en todo el equilibrio de poder de Oriente Medio. Vamos a ver de cerca cómo se defienden de las amenazas que los rodean constantemente. Bueno, esto que pasó en Yater, en el Líbano, es un ejemplo perfecto de la estrategia de Israel, que es, digamos, una defensa proactiva. Según el comunicado de sus fuerzas de defensa, el objetivo era un terrorista de Hezbollah. ¿Y qué hacía? Pues intentaba reconstruir infraestructura militar, algo que para Israel es una violación directa de los acuerdos y una amenaza que tienen ahí, en su puerta. Pero la amenaza no viene solo de grupos como Hezbollah. Aquí estamos viendo un cambio, un verdadero movimiento de placas tectónicas en la región. Turquía, que en su momento fue un aliado clave, con Erdogan al mando, se ha convertido en una fuente de preocupación estratégica para Israel. Esto nos hace preguntar, ¿qué significa para el futuro de la OTAN y para todo el Mediterráneo? Y claro, detrás de muchas de estas tensiones siempre está la sombra de Irán. Desde una perspectiva de línea dura en la política estadounidense, como la del ex embajador Mike Huckabee, la única forma de tratar con Teherán es con mano de hierro. Según esta visión, el régimen iraní solo entiende el lenguaje de la presión militar, algo que según ellos ya se demostró en el pasado. Perfecto. Ahora, vamos a tomar un poco de distancia para ver que estos conflictos que enfrenta Israel no son un caso aislado. Son en realidad parte de un patrón mucho más grande, de una volatilidad global que conecta directamente con otras grandes potencias. Y nos vamos a Moscú, donde un atentado de altísimo perfil sacudió al Kremlin. Hablamos del teniente general Fanil Sarvarov, una figura clave en las operaciones militares rusas. Un veterano de Chechenia y Siria, asesinado con un coche bomba. Que lo eliminen en plena capital no es solo un golpe operativo, es sin duda un mensaje humillante para todo el aparato de seguridad de Putin. Y este asesinato no parece ser un hecho aislado, para nada. Como vemos aquí, se suma una serie de ataques contra altos mandos militares rusos que Ucrania ha reivindicado. Esto sugiere una campaña sistemática muy audaz para básicamente decapitar la estructura de mando del ejército ruso. Están llevando la guerra a su propia casa. Mientras tanto, en el frente económico, la cosa entre la Unión Europea y China sigue calentándose. La UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos chinos y la respuesta de Pekín fue inmediata. Aranceles de hasta el 42.7% a productos tan europeos como el queso y la leche. Una medida que, por cierto, calificaron de injustificable. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? La clave está en este número, que es una locura: 350.000 millones de dólares. Ese es el gigantesco déficit comercial que la Unión Europea tuvo con China en 2024.
Para que nos hagamos una idea, es más que el PBE entero de países como Colombia o Finlandia. Este desequilibrio tan brutal es el verdadero motor de toda esta fricción. Y ahora cambiamos el foco y nos venimos para las Américas, donde todas estas tensiones globales se ven reflejadas en una lucha ideológica muy profunda que sin duda está marcando el futuro del continente. La política de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro se ha ido endureciendo en 3 fases bien claras. Primero, las sanciones económicas. Segundo, un bloqueo naval para que los petroleros sancionados no se pudieran mover. Y tercero, la fase actual, la incautación directa de estos buques, como ya vimos que pasó con el Centuries y el Skipper. La reacción del régimen en Caracas fue, como era de esperarse, de furia total, tildando estas acciones de piratería. Mientras tanto, en Washington ya se preparan para anunciar nuevas medidas, lo que nos indica que esta campaña de máxima presión va a seguir y sin tregua. Pero el problema va mucho más allá de Venezuela. Algunos analistas usan esta gráfica como un ejemplo del estancamiento que se ve en varias partes de América Latina. Miren, en 2015, la diferencia de ingresos per cápita entre Estados Unidos y Colombia era de 9-1. La proyección para 2025 es que se amplíe a 13-1. Para muchos, esto es una prueba de las dificultades de ciertos modelos económicos en la región. Y claro, este estancamiento económico se refleja en lo político. Los intentos de integración regional como la CELAC o la ya desaparecida UNASUR han fracasado estrepitosamente. Los críticos dicen que la influencia de agendas antioccidentales empujadas por Cuba y Venezuela ha saboteado estos proyectos. Y la alineación de líderes como Lula da Silva o Gustavo Petro con estas posturas, incluyendo romper relaciones con Israel, no ha hecho más que profundizar las divisiones. Pero ojo, que esta batalla ideológica no es solo un tema de América Latina. Dentro de los mismos Estados Unidos estamos viendo fracturas profundísimas y sorprendentes. Por un lado, una figura en ascenso como J.D. Vance dice que el sentimiento anti-Israel no es antisemitismo, sino una reacción a la política exterior de Estados Unidos. Y por el otro, un ícono de esa misma derecha, Tucker Carlson, es nombrado antisemita del año. Esto nos demuestra lo complejo y lo dividido que está el debate, incluso entre gente que, en teoría, son aliados políticos. Y todo esto nos trae a la pregunta final. Hemos visto cómo las amenazas militares en Oriente Medio, la inestabilidad en Rusia, la guerra comercial con China y la profunda lucha ideológica en las Américas no son cosas separadas, están totalmente interconectadas. Entonces la pregunta que nos queda flotando es, en este mundo de amenazas que convergen, ¿por dónde se va a romper la cuerda? ¿Dónde aparecerá la próxima gran grieta? Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si encontraron valiosa esta explicación, por favor, dejen un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse nada y compartan este contenido. Nos vemos en el próximo.